Protagonistas Valladolid, con Fernando Puga. 39 minutos sobre las 12 del mediodía en el 102.8 en FM. Beatriz, lo hemos dicho, tenemos un libro en nuestras manos que es de María José Celemín, El Dios de las Praderas Verdes, es el libro. Bueno, aquí está, muchos años de investigación, es lo que nos han dicho, detrás de este libro que ya ha visto la luz, que creo que podemos encontrar en algunas de las librerías de Valladolid. El Dios de las Praderas Verdes es una obra, 600 páginas, resultado, horas de investigación, estudio histórico, documentación, observación constante de la realidad. Y de esa realidad vamos a hablar con la autora. María José Celemín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por dónde va esa realidad? ¿Qué es lo que has querido plasmar en este libro? Bueno, primero daros las gracias, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Y siempre me he preguntado por qué había tanta gente en Valladolid que después de haber vivido, después de haber ido al colegio, al instituto, sí, haber tenido sus experiencias adolescentes, incluso bueno, haber tenido ya una familia, se siente desconectada de la ciudad. Y no solo eso, sino que siente que la ciudad incluso le hace desconectarse de sí misma. Entonces, bueno, pues el hecho de escribir el libro me ha ido dando todas las respuestas. He observado que Valladolid y en términos generales Castilla y León tiene problemas, ciertos problemas para aceptar a la diferencia en términos generales y a los que son diferentes. Vamos a explicar este término, porque claro, dices que el Dios de las Praderas Verdes aborda ese problema de Castilla y León que tenemos a la hora de aceptar los castellanos y leoneses, la diferencia y a los diferentes. ¿A qué te refieres exactamente con esto? En concreto, para ir centrando en lo que es la novela, el personaje principal de la novela es Victoria. Victoria es una persona que es altamente sensible, es una persona creativa, es muy espiritual. En la primera parte del libro, que tiene 300 páginas, el libro tiene 5 partes, y la primera tiene 300 páginas, describe muy bien lo que es el ambiente de los veranos de los pueblos, describe muy bien lo que es el acoso que sufre alguien que es más introvertido, alguien que es más sensible, alguien que es más espiritual, alguien que es más creativo. Aborda también Victoria, en cierto modo, es una persona que es superdotada, y en cierto modo las personas que son altamente sensibles son más superdotadas, y por una parte aborda lo que la incomprensión que sufre las personas así. Para el caso de Victoria las cosas se complican, porque además Victoria es una adolescente muy bonita y sufre el acoso de otras mujeres, la envidia de otras mujeres. Yo comprendo que estas son las cosas de las que normalmente no se habla, pero que son las cosas que realmente nos interesan a todos en el día a día, las envidias de las mujeres. En la segunda parte del libro, Victoria además es presa de depredadores. Entonces realmente al final Victoria se tiene que ir de Castilla y León, se tiene que ir a Nueva York, y en Nueva York descubre que todo por lo que ha sido rechazada en Castilla y León es apreciada, amada, querida en Nueva York. ¿Quieres decir que en Nueva York una persona, por ejemplo, superdotada, como dices, las personas, individuos los más creativos, los más espirituales, los más sensibles, como decías, sufren más, por ejemplo, por haber nacido en Castilla y León que si hubiésemos nacido en Nueva York? El problema es que Nueva York ofrece muchos escenarios para los individuos. Hay en el primer capítulo de la tercera parte, dice Nueva York en casa, y va describiendo cómo a Victoria se le van cayendo todas las partes de las armaduras, todos los prejuicios con los que llega de Castilla y León. Hay otra parte que también es muy ilustrativa de lo que es Castilla y León, y es que a veces parece que una señorita no puede trabajar como una camarera, o no puede hacer determinados trabajos que son manuales porque no están bien vistos en determinados contextos. Entonces Nueva York, en el contexto de la novela, le da esa posibilidad a Victoria de descubrirse, de descubrir esas habilidades que no le ha dado la posibilidad de Castilla y León, que es una sociedad con más prejuicios. No sé si te he respondido
a la pregunta. Estoy entendiendo que abordas, bueno, pues eso, la imposibilidad de estas mujeres tienen para desarrollar sus talentos en la sociedad castellana. Pero en este sentido, por ejemplo, cuando decías la violencia que muchas mujeres bellas sufren por otras a causa de celos, de envidias, sí. El acoso de los hombres, quienes consideran meramente como objetos de placer, triunfos para ser exhibidos socialmente. Exacto. ¿Esto solo ocurre en Castilla y León o puede extrapolarse a otras comunidades o a otros países? Evidentemente, este es un problema que sucede en todos los sitios. Es el problema de la mujer, sucede en Castilla y León, sucede en Cataluña, sucede en Andalucía, sucede en el mundo árabe, sucede también en los Estados Unidos. Sí que es cierto que Castilla y León tiene una connotación muy específica que yo creo que describe muy bien la novela. De hecho, muchos de los lectores, muchas de las lectoras que lo han leído me han dicho: María José, qué bien que has puesto el dedo en la llaga, porque cómo nos sentimos de identificadas. Da la sensación en Castilla y León de que en el subconsciente, incluso entre la gente que es joven, que podría parecerse que podría estar cambiando, en el subconsciente hay una idea de que la mujer es radicalmente inferior. Entonces, esta idea hace que a la mujer, desde el punto de vista patriarcal y desde el punto de vista masculino, se la considere constantemente como alguien inferior. Esto lo describió muy bien Juan José Millás. Fue un libro de referencia que me ayudó mucho a entender... Creo que le dedicas también el libro, ¿no? Sí, se lo dedico a Juan José Millás y a Nevenka Fernández. Sí. Para mí fue fundamental para entender lo que era el problema castellano. El libro lo titula Nevenka Fernández contra la realidad. Hay algo que no es como me dicen. Para mí leer el libro fue tener una de las piezas claves para componer todo el puzzle. Había 2 o 3 fichas del puzzle de Castilla y León que me faltaban y que yo no podía entender. Es el punto de vista patriarcal que un poco destruye todo lo que significa el mundo femenino de la mujer, la ternura, lo que le duele a la mujer, que tiene derecho a decir que le duele, todas esas pequeñas mordidas de las que habla Juan José Millás son las que van produciendo una presión social muy grande. María José, abordas también la baja estima del pueblo castellano y leonés, las dificultades que encontramos los individuos para seguir un camino, identidad, también hablas de la identidad propia, y dices que en definitiva en Castilla y León no pasa nada, ¿no? ¿Es eso lo que centra también parte de tu libro? Hablas de actitudes de sumisión, de comportamientos tradicionales, hablas de Castilla y León que se desangra lentamente incluso, sí, ¿no? Exacto. En la segunda parte es donde más se centra la acción en Valladolid. Hay un personaje que se llama Vicente, que es el bisnieto de uno de los caciques de las grandes sagas familiares del Valladolid de la restauración del siglo XIX, y Vicente verbaliza todos los pensamientos íntimos de las actuales élites dirigentes. Voy a hacer refrescar brevemente que fueron los que la burguesía tomó el control del poder público y los medios de producción, y entonces se creían superiores para gestionar los asuntos públicos. El problema es que estas generaciones se han ido solapando, y esta mentalidad de que son ellos los que tienen la responsabilidad exclusiva y de tutela es lo que hace, en cierto modo, al pueblo castellano que siga pensando que es un poco exagerado, pero es metafórico y es muy ilustrativo, que siga confiando en la caridad de las élites dirigentes para esperar un trabajo. Entonces hay una mentalidad, y creo que esto es clave para entender el por qué también la crisis se ha cebado más en Castilla y León y se ha cebado más en España, y es que la gente está esperando a que le caiga un trabajo del cielo, porque hay una estima baja de no atreverse a emprender, de no atreverse a seguir los propios sueños, a seguir la propia estela, a desarrollar las habilidades y talentos innatos, y esto le tiene 2 consecuencias graves. Una consecuencia grave para los individuos que se aniquilan en vida, aniquilan su espíritu en vida, y otra consecuencia, y se terminan amargando, y esto que termina creando personas que son enfermas. Enfermas primero en la mente, enfermas segundo en el espíritu. María José, vamos a centrarnos también en este Dios de las praderas verdes, sobre todo en otro de los temas que abordas, el mundo de los
bancos, ¿no? Muy de moda. En el mundo de los bancos cuentas además de todo lo que tiene que ver con el poder del dinero. Cuentas el trato aberrante incluso de los empleados del propio banco que reciben por parte de sus jefes. Ahora mismo me imagino que también esto es un tema candente. Fíjate, es un tema de actualidad, de plena actualidad. La crisis, los bancos. Contra esto también versa tu libro, ¿no? Y ataca directamente en este caso a los que tienen el poder del dinero, ¿no? Exacto. Que crees que hacen mucho daño en Castilla y León, o que lo han hecho a lo largo de la historia también. La clase dominante que hablas. Bueno, es los bancos aparece en la cuarta parte del libro. En la cuarta parte del libro, bueno, quiero decir que el libro aborda todo esto. Lo han calificado como manifiesto porque trata temas que son de interés público y trata temas que interesan a la mayoría, pero además está escrito de una forma muy poética. Yo quería decir todo lo que quería decir, pero me parecía muy importante que la forma en que lo dijera era fundamental. La forma en decirlo determinaría el contenido. La cuarta parte tiene una parte que es epistolar. Victoria, la protagonista, le dirige unas cartas a la abuela, que ya está muerta porque está trabajando en el banco, quiere ahorrar dinero para poder volver a Nueva York y por supuesto no puede decir a nadie su plan. El problema de los bancos se encuentra cara a cara con la personalidad de Victoria. Victoria, al ser una persona altamente sensible, no puede entender que haya personas que trabajen exclusivamente por la productividad con independencia de la vida de la gente. No sabemos cuánto será el índice de suicidios que hay en los bancos, no sabemos cuántos infartos puede causar. En los bancos se utiliza a la gente. Estoy hablando de cara a los trabajadores con un sistema de recompensas y castigos. Una persona que es altamente sensible exclusivamente atiende a la autenticidad de sus sentimientos. Lo importante para alguien que es altamente sensible es la relación con los otros y en un sistema tan brutal, casi asesino, termina enfermando. Bueno, pues vamos a recomendar tu libro, María José Celemín. Quien se quiera aproximar a las páginas de este libro, El Dios de las Praderas Verdes, lo puede hacer, por ejemplo, ¿en qué librería podemos encontrar este libro? En Oletun está a la venta, en mi página web también, mariajosecelemín.com. Bueno, pues vamos a emplazar a nuestros oyentes. Oye, por cierto, para terminar, ¿por qué El Dios de las Praderas Verdes? El Dios de las Praderas Verdes está descrito en el primer capítulo. Es el Dios que está sobre los carrizos en el río de Castro Nuño. Es el Dios que veía a Victoria cuando era niña. Es el Dios del amor, el Dios de la infancia, el Dios de los primeros tiempos, el Dios de la ternura, el Dios de la sensibilidad. Ese Dios interior, el Dios de la autenticidad. ¿Tiene mucho que ver con el Dios de la Iglesia Católica, por efectivamente, ejemplo? Es uno de los temas, pues no tenemos tiempo de abordar todo. No tiene nada que ver ni con el Dios del nacionalcatolicismo, ni con el Dios de los dogmas, ni con el Dios de las imposiciones. Es el Dios del corazón, es el Dios que se preocupa por los demás.